Todavía no logran ver el PPT, ¿no? No, Aún no. Ya, permítame, lo voy a convertir en PDF para verlo, ¿ya? Permítame un minuto. Doctor, puede empezar. Continuamos, pues entonces ya está, esto lo hemos hecho la siguiente. Siguiente. La otra, está, Pichó hemos llegado. Siguiente. Ah, la anterior. La anterior, la anterior. La anterior. Ya, la siguiente, siguiente. Ya, la otra. Siguiente. Ahí. Bien. Entonces nos habíamos quedado con Pichó, realmente muy disculpas por las interrupciones que ha habido, pero esperemos que en las otras actividades no tengamos dificultades en ese nivel. Luego seguimos con este aspecto, los vocablos ansiedad y angustia. López Ibor, que es realmente uno de los psiquiatras famosos de la década del 60 y tiene muchos textos al nivel, él empieza a hacer ya una distinción entre ansiedad y angustia. Y él precisa bien que en la angustia existe un predominio de síntomas físicos, como la paralización, el sobrequejimiento, mientras que en la ansiedad cobra mayor presencia los síntomas psíquicos, la sensación de ahogo y peligro inminente. Ustedes verán que cuando uno entrevista a un paciente siempre tiene que ser una entrevista integral, de tal manera que tenga una idea acabada de lo que le está ocurriendo, y a veces muchos de los síntomas corresponden al sistema vegetativo, que el paciente viene con eso, de las palpitaciones,
de las molestias, la dificultad y la sensación de querer morir, algo, pero también viene un temor de algo que le sobra explicar. Entonces uno ya tiene que tener en cuenta que estamos posiblemente con un paciente que esté teniendo nivel de ansiedad. ¿Cuáles son las dificultades que uno tiene en este criterio? Fíjese, en nuestro país, que de una manera tiene sus propias costumbres, de un departamento a otro. Es difícil que uno, cuando tengo un paciente delante, no nos puede manifestar con claridad lo que le está ocurriendo. Y eso depende de la habilidad del entrevistador. En el caso nuestro, ustedes saben que en psiquiatría tenemos pilares fundamentales que el entrevista no hace una historia clínica bien detallada y suficiente para entender el caso, y otro pilar fundamental es el examen mental. Y en la medida que haga una buena entrevista y tenga una idea de lo que le ocurre al paciente, y el examen mental ya me permite tener por lo menos argumentos para una impresión diagnóstica. Entonces, en este aspecto, de una manera, López Ibor contribuye para poder entender lo que está ocurriendo con una persona de esta naturaleza y que va en busca de ayuda. En la actualidad, es difícil mantener esta diferencia, ya que dentro del concepto de ansiedad agrupamos tanto los síntomas psíquicos o cognitivos como las conductuales y físicos. Entonces, posiblemente un paciente, como vamos a ver después en una de las teorías, alguien puede tener más aspectos de carga, digamos, de síntomas conductuales y otro más cargas de aspectos cognitivos. Pero al final de cuentas, la suma de estos síntomas o signos que puede tener la persona me da ya una idea cabal frente a qué paciente tenemos y me vamos definiendo mejor el diagnóstico. La siguiente, por favor. He tomado en cuenta qué dice, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española. El término de psiquiatría proviene del latín ansietas, que ya lo mencionaba, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo esta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una intención emocional acompañada de un correlato somático. Prácticamente coincide en muchos aspectos lo que decía López Ibor. En ese nivel, una definición de lo que significa la ansiedad para poder entendiendo, porque una cosa, lo que nosotros manejemos el término de ansiedad, que somos los especialistas, otro es el aspecto que maneja, por ejemplo, otros sectores de un médico de general y de la misma población, que a veces no tienen el criterio de poder definir lo que le está ocurriendo. Yo le decía, por ejemplo, yo soy de Cajamarca. En Cajamarca, por ejemplo, cuando hacía misa, venía la población campesina y le decía, ¿por qué lo traes a tu hijo? Entonces decía, porque lo traigo de una manera porque mi hijo está alicuyado. Entonces, alicuyado. Entonces, uno tiene que saber qué es la licuya. Y capaz uno de ustedes saben qué es la licuya. La licuya viene a ser un parásito que se ubica en la vesícula biliar del ganado vacuno. Y el ganado ya utilizan justamente para las tareas agrarias, el arado. Entonces, cuando ese paciente, ese ganado está con ese problema de la licuya, con ese parásito, su rendimiento no es igual. Entonces, los campesinos hacían, para explicarlo, por qué lo trae a su hijo, porque está licuado. ¿Y qué es la licuya? Sin falta de ánimo, sin ganas de hacer la cosa, sinónimo posiblemente de depresión. Entonces, a veces para entender a nuestra población tenemos que ver también de qué manera los conceptos que tiene y los términos que ellos utilizan para explicar cómo es estado de ánimo en la población. Entonces, acá por lo menos nos está facilitando para entender lo que está ocurriendo en esa persona que acude a la consulta y tener criterios de manejo adecuado y de entendimiento y de comprensión que la persona nos quiere explicar. La siguiente, por favor. Esta es otra definición ya mucho más cercana a lo que ocurre en nuestra especialidad y lo define un modelo complejo y variable de conductas, en el que quedan incluidas tanto respuestas objetivas que uno observa, motores y fisiológicas, como estados emotivos y subjetivos cognitivos de preocupación, temor y desasiego. Ustedes verán que
Lógicamente, uno de los aspectos fundamentales del examen mental es la observación. Y ese es elemento importantísimo. El doctor Humberto Rotondo Grimaldi, maestro nuestro, siempre decía, paciente desde el momento que ingresa a la consulta. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo se ubica? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo nos dirige la mirada? ¿Y qué gestos hace durante toda la entrevista? Entonces, acá, por ejemplo, es la conducta motora que tiene el paciente y que la manifiesta a través de sus expresiones que tiene. Porque el ser humano es afecto, ¿no? O sea, sentimiento, pensamiento y conducta. Y lo que nosotros observamos, lógicamente, es la conducta. Y la conducta está directamente relacionada a su estado emocional y a sus pensamientos que puede tener en esos momentos. Entonces, en ese nivel nos facilita entender frente a qué persona tenemos, y como les reitero, la primera parte fundamental del examen es la observación. Y no solamente durante la D, sino el desarrollo de toda la entrevista, qué cambios emocionales puede tener, o algunos momentos de, habrá situaciones que mucho le afectan, posiblemente repercute en su estado emocional y se observa su tensión que puede tener, o su duración, etc. Estas conductas son desarrolladas por el ser humano ante situaciones de amenaza o de peligro a la propia integridad física o a la autoestima, ante acontecimientos futuros o situaciones de incertidumbre y ante la posibilidad de pérdida o fracaso. Lo que está ocurriendo con nuestra población en la actualidad frente a la pandemia. ¿Cuántos estos estados están vislumbrando, incluso con ciertas patologías del miedo, incluso llegando a nivel de pánico, pensar que ya está contagiado con el virus? Creo que es uno de los síntomas más frecuentes en la actualidad, la ansiedad, y de una manera la entrevista tal vez no se realice cercanamente por el mismo estado que se vive, pero cuando uno hace esta modalidad de atención bajo la modalidad virtual, uno se da cuenta frente al paciente que tenemos en esos momentos. Tal vez no la cercanía de percepción, pero sí nos facilita poder entender lo que le está pasando en esos momentos y en la medida que hago una buena entrevista, unas buenas preguntas, posiblemente el paciente me va a responder lo que está realmente ocurriendo y cómo lo va explicando. La siguiente. Hay que tomar en cuenta en este desarrollo histórico muchos aspectos, lo que sería la ansiedad normal y ansiedad patológica. La ansiedad sana, que uno necesita, la asociada a miedos que nos preservan la vida, podemos haber aprendido por observación o por propia experiencia. Dos elementos importantes que tiene el ser humano, el experiencia que uno tiene, y se menciona que muchos nacemos con ciertas cargas que lo tenemos por nuestro aspecto de cargas genéticas, un momento, como miedos, incluso tratan de relacionar con enfoques mucho más ancestrales o miedos de desarrollo. Y ustedes verán que nuestra cultura, por ejemplo, yendo a lo que ocurre en las zonas campesinas, para ellos, por ejemplo, hay ciertos cerros que tienen ciertas propiedades mágico-religiosas, que es parte de la directoria de psiquiatría, y le da un contenido sobrenatural y le genera temor. Y de alguna manera, al pasar por esos cerros, el campesino le rinde un tributo, una piedra o algo como si fuese una forma de disminuir su temor. Entonces, para ellos hay zonas donde le genera mucho temor, y ese temor, por ejemplo, eh, incluso, por ejemplo, la oscuridad. Y de alguna manera, en esas zonas, ese temor siempre se ha mantenido hasta la actualidad, y siempre mencionan, hay que tener cuidado con ese lugar. Ha habido una mala muerte, incluso dice, ha habido algo que ha pasado. Y eso no es propio de nuestra cultura. Ustedes verán que la cultura mexicana tiene muchos aspectos vinculados a estos miedos, aunque ellos han ido superando, por ejemplo, el miedo a la muerte. Tal es decir que el mes de noviembre es una fiesta. Y ustedes verán que siempre esas connotaciones de costumbres, de antecedentes, siempre va a nivel en ese sentido. Y en cambio, la ansiedad patológica no es eficaz, lo que nos afecta a la vida en sí, haciéndonos infelices, como las fobias, por ejemplo, las fobias sociales, la agorafobia, obsesiones. Pueden tratarse de una ansiedad ligada a una situación, un estímulo concreto,
o puede ser generalizada. Entonces ahí el límite, ¿dónde empieza lo patológico? A veces dice que es difícil determinarlo. Ejemplo, miedo a la muerte versus estados hipocondriacos. Entonces, esos temores que una persona que aceptarlo, porque son normales, y en qué momento esa ansiedad ya se convierte en patológica y que le implica su propio desenvolvimiento laboral o académico y que le dificulta sentirse bien consigo mismo y bien con los demás. La siguiente. Acá este cuadrito de alguna manera nos permite por ir entendiendo y son datos en la actualidad, por ejemplo, la ansiedad normal es ligera, en cambio la ansiedad patológica es ya algo más complicado, se menciona que es más profunda, afecta más a la persona. La ansiedad normal tiene una función adaptativa, beneficiosa. En cambio, la ansiedad patológica, el deterioro del funcionamiento fisiológico y social de la persona. La ansiedad normal surge dentro del plano de la libertad, miren, todavía la persona se siente bien, y en cambio la ansiedad patológica hay una reducción de la libertad, su desenvolvimiento. En las diferentes actividades de la vida diaria no es lo mismo. Entonces, a veces, precisar cuál es el límite, vayamos a lo que es concepto de normalidad y anormalidad. Y en la ansiedad también esos conceptos llegan, no hay una línea divisoria precisa, bien delimitada, que me precise qué es lo normal, lo anormal. Y eso también se traduce en lo que ocurre con la ansiedad. La siguiente, por favor. Otro elemento que también hay que tomar en cuenta y que lo mencionaba es ansiedad y miedo. Son señales de alerta ambos, advierten de un peligro inminente y permite a la persona adoptar medidas para afrontar la amenaza. Entonces, ¿de qué manera toda la estructura de nuestro organismo enfrenta a esa amenaza? ¿Qué mecanismos de defensa tenemos frente a esas situaciones que se están presentando? El miedo es una reacción normal ante situaciones de peligro identificado en el ambiente, amenaza externa conocida. Y ustedes verán, por ejemplo, cuando una persona sufre una mordedura de perro, es un miedo. Pero después queda ya la sensación que cada vez que ve un perro, tiene el temor. Aunque el perro no lo vea, pero ya quedó de una manera con niveles de ansiedad fruto de lo que vio en un primer momento. En cambio, la ansiedad es respuesta de amenaza anticipada, amenaza interna, muchas veces desconocida. La persona no logra explicar por qué tiene ese temor, por qué tiene ese miedo, no logra precisar con detalle lo que le está ocurriendo. En el miedo siempre existe objeto no conflictiva, no, no se acompaña de objeto de la ansiedad, no hay algo evidente en ese sentido. El miedo no es conflictiva y en la ansiedad es puede, digamos, la ansiedad, no, digamos, acá en este caso sí es conflictiva porque la genera alteraciones en su desarrollo de sus actividades. La siguiente, por favor. Otro aspecto muy cercano a la ansiedad es el estrés. La ansiedad es adaptativa, cuando impulsa al individuo a adoptar las medidas necesarias para evitar las amenazas o reducir las consecuencias, ¿no? En cambio, la percepción de un acontecimiento como estresante depende de la naturaleza del acontecimiento, de la carga que traiga y de los recursos de la persona que tenga para afrontarlo y sus condiciones psicológicas, sus mecanismos de defensa que pueden tener. Se menciona que el estrés y ansiedad son dos caras de la misma moneda en un momento. Hay también que distinguir los estresores externos y los estresores internos, pero al final de cuentas, la suma de los dos me da una situación de estrés en ese momento. Antes se mencionaba, por ejemplo, lo que significa la ansiedad basal, que era la ansiedad positiva, por decir una cruz, que era adaptativa y que era motivadora para de cumplimiento de mis actividades que yo tenía. Después venía el estado de ansiedad, que son dos cruces, el estímulo y la respuesta. La respuesta era mucho ya dos cruces, mucho más elevada y por lo tanto ya me generaba conflictos. Pues se mencionaba la crisis de ansiedad, el mismo estímulo, pero la respuesta era tres cruces, o sea, mucho más complicada en la reacción que tenía la persona. Y finalmente se establecía con un criterio de análisis en ese nivel la crisis de pánico, el mismo estímulo y posiblemente la respuesta mayor donde se pone en juego muchas situaciones de la estabilidad emocional de la persona y que se aparece como
una secuencia de una serie de hechos, ¿no? Y los niveles de pánico lleva al pánico a perder el juicio, la razón, o también a morir en ese nivel, y que de alguna manera la persona entra en ese estado y no sabe cómo enfrentar esas situaciones, y hay un desborde en todo su organismo en esas circunstancias. La siguiente, por favor. Sobre otro capítulo importante, puede definir los aspectos de la ansiedad, de angustia, del temor, del miedo y de lo que significa de alguna manera el estrés. De alguna manera tenemos que llegar a los siguiente criterio, tanto como la ansiedad, como la angustia ya en la actualidad, ya se, al hablar de ansiedad ya está abarcando los criterios que a un momento se anegan sobre angustia. Entonces, eso es un aspecto que hay que tomarlo en consideración, porque algunas literaturas todavía manejan los dos términos, pero casi son sinónimos, incluso la ansiedad, como lo mencioné, es mucho más abarcativa. En la historia de la ansiedad, no solamente ha ido implicando lo que significa a los que trabajamos en la psiquiatría, en la ciencia de la conducta, sino, por ejemplo, de la ansiedad desde los aspectos filosóficos, la filosofía existencial. O sea, que la filosofía tiene muchas ramas también, y también tocas sobre la existencia del ser humano en ese nivel. Y uno de los aspectos de la filosofía existencial considera que la ansiedad es una respuesta de carácter humano que está dirigida hacia la amenaza, que sufren los valores humanos en ese nivel. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en diferentes sociedades donde se vulneran una serie de valores. La corrupción, por ejemplo, como mucha de la población se siente incómoda, se siente que todo es corrupción y que no hay ningún asidero de solución frente a estos aspectos. Entonces ahí viene a criterios de la desesperanza aprendida, un aspecto extremo que nadie se salva, digamos que esta situación no tiene salvación, un aspecto de fatalismo que vive el ser humano y que de alguna manera remueve su propia existencia en ese nivel, en frente a escenarios sociales que vive en el propio desarrollo de la sociedad en sí. Y que, por ejemplo, mucha gente siempre es muy proclive a mantener los valores morales. Por ejemplo, yo siempre hablo mucho de la sierra porque allá, por ejemplo, la palabra tiene mucho significado. No hay un documento que ya me dio clara como un valor de respeto y de confianza y de conocimiento a través de la palabra que yo voy a realizar. Pero en otros niveles, la palabra no tiene valor, tiene que haber un documento, y ahí salía el papelito manda, etcétera, y aún haciendo en documentos, no se cumple. Entonces, eso lleva a que la propia sociedad se cuestione a este sentido de la vida del ser humano, y que a algún momento llega a este extremo que le da sentido que no hay ni un canal de solución. Entonces, ahí se habla de la filosofía existencial de un momento determinado, el ser frente a sus circunstancias y las circunstancias que de alguna manera le va afectando y cada vez se torna más difícil para la supervivencia del ser humano. La siguiente. Dentro de la historia de la ansiedad, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, el término de neurosis. Y la neurosis es un trabajo de Karen Gorney, una doctora, hablaba de la neurosis como un hecho de existencia del ser humano. Entonces, era muchos aspectos que siempre se hablaba antes en las clasificaciones, se hablaba de neurosis, de ansiedad, neurosis depresiva, neurosis obsesiva compulsiva, y creo que hasta la novena clasificación todavía esos términos se manejaban en ese nivel, hasta que en la actualidad ya el término neurosis se toma como marco referencial, pero ustedes ven que las últimas clasificaciones nosográficas ya el término neurosis casi no existe en ese nivel. Y fue introducido formalmente en la literatura médica occidental por el médico escocés William Cullen en 1769, haciendo referencia a enfermedades de los sentidos y del movimiento sin fiebre idiopática y sin afección local. Es decir, que no había una base orgánica en ese nivel y había neurosis. Desde esta perspectiva, las neurosis serían entidades transitorias, las cuales perderán su cualidad en el momento en que se encuentra su explicación somática. Entonces, sí, esos términos se ha ido manejando, el término neurosis. Incluso
Cuando a una persona decían es neurótico, esa persona no logra especificar lo que tiene y por lo tanto se queda el campo de las neurosis en ese sentido. Y eso de alguna manera ha ido todavía vigente en alguna literatura en otro país. En otro país ya casi el término neurosis ya no se usa en la actualidad y como les decía, en las clasificaciones tampoco. Sin embargo, hay literatura interesante, Karen Horner, que decía la personalidad neurótica de nuestro tiempo. Un libro de que siempre se leía para entender lo que ocurre con una persona que adolece un trastorno en ese nivel. La siguiente. Después, en el mismo desarrollo apareció otro aspecto vinculado al patrón de conducta. Franz, en 1969 se empieza a conseguir la ansiedad como un término referido a un patrón de conducta. Ya podemos mencionar como una personalidad que adolecía este nivel de trastorno, caracterizado por sentimientos objetivos de tensión, cognición y activación fisiológica como respuesta a estímulos internos, cognitivos, somáticos y externos ambientales. De alguna manera, tratan de establecer que frente a un ambiente, la persona reaccionaba de cierta manera. Entonces, y siempre esa persona tenía esa característica o ese perfil como un patrón que iba determinando. Se trata, por tanto, de un constructo multidimensional compuesto por tres componentes, ya se va estructurando, aspecto cognitivo y fisiológico, los cuales interactúan entre sí. Entonces, había una persona que manifestaba su conducta, ese patrón de conducta, por estos niveles de dimensiones que se iba estructurando. Entonces, ahí, de alguna manera, la ansiedad ya estaba presente y que era una persona ansiosa. ¿Verdad? Esta persona es ansiosa, o el término es nerviosa. El término común es nervioso. ¿Por qué lo traen a la cosa? Porque es nervioso. ¿Qué ocurre? Siempre se pone nervioso. Frente cuando vamos a un lugar determinado, se pone nervioso. Entonces, el término nervioso incluso se iba catalogando como una persona que posiblemente tenía una ansiedad. Pero como yo no lograba entender, y siempre esa persona nerviosa en las familias, él siempre ha sido nervioso, a diferencia de otras personas. Este siempre ha sido otro término. Otro término que yo recuerdo, por ejemplo, el doctor Andrés Cáceres Bedoya, que era un psiquiatra antiguo de muchos años, profesor nuestro también, en el hospital Valdizán siempre decía, y cuando hacía el examen, preguntaba, ¿a ti qué te decían cuando eras pequeño? ¿Cuál era tu chapa? Loco. Entonces ya se daba cuenta que siempre tenía un comportamiento cuando era estudiante. Y así por el término, a ti cuando estabas en cualquier día, nervioso. Entonces, uno sabe que había patrones de conducta que vienen, pues como ahora ustedes ya conocen mejor las etapas de desarrollo humano, el desarrollo, dificultades que pueden tener, algunos eventos que da ciertos matices de comportamiento, de carácter de la persona. Entonces, de alguna manera esto va en este nivel, a una persona que le dan la categoría de Dios, posiblemente un patrón de conducta, y en el fondo, posiblemente estado de ansiedad que tenía. La siguiente. Otro elemento importante, verán que en la historia de la ansiedad se va acercando muchas situaciones, tanto en su propia concepción de término, como también la relación, por ejemplo, con la enfermedad. Y en la actualidad, dentro de lo que ustedes conocen, la psiquiatría de enlace, muchos aspectos que adolece una persona de una enfermedad va acompañado de su estado de ansiedad. Y en la medida que esa persona no logra tranquilizar de otra enfermedad, sea diabetes, sea hipertensión, puede llegar a incrementar su sintomatología. Esto aparece en la década de 70. Se establece la relación entre la ansiedad y la enfermedad. La ansiedad puede influir sobre las funciones fisiológicas del organismo y contribuir al desarrollo o la potencialización de determinadas patologías o trastornos. Cole, en 1978, considera que el ataque de ansiedad es causado por una hiperventilación fisiológica, es decir, por un cambio en el ritmo de la respiración, que se traduce en tomar grandes cantidades de aire en esta inspiración. Entonces ahí establece la comparación y ustedes verán que las técnicas de relajación parten con principalmente que la persona respire bien, casi todas las técnicas se dan en ese sentido. Y cuando viene un paciente de emergencia, tranquilícese, respire bien,
etcétera. Entonces la persona se va viendo en ese nivel. Entonces acá establecen la relación ya de algunas enfermedades y cómo la ansiedad misma hace que sus sintomatología de la enfermedad se exacerbe en esos momentos. La siguiente, por favor. Vayamos a otro campo interesante que sobre las aproximaciones teóricas trataba de hacer un resumen porque cada uno tiene pues un material extenso para poder explicar, sobre todo los psicoanálisis, que es realmente su soporte de gran estudio desarrollado por Freud y que continúa en esta escuela del entendimiento al ser humano y de alguna manera dan sus propios criterios. Creo que ellos son los que más se han estudiado estado de la ansiedad con diferentes niveles, los conflictos que se realizan en la propia persona y cada una de ellos yo he tratado de encontrar un resumen para poder entender en ese sentido, también igual que las otras teorías respectivas que se van desarrollando en este quehacer de la psiquiatría y de la psicología. Existen definiciones de la ansiedad como modelos, cada modelo teórico, pero todas están de acuerdo en que consiste en una respuesta vivencial de la persona en los eventos que tenga, vivencia emocional compleja, adaptativa y fenomenológicamente pluridimensional. Verán que esos conceptos aparentemente son simples, pero realmente implica muchos análisis en cada uno, que hay necesidad de cada escuela que lo van a entender. La siguiente. Acá tenemos las contribuciones teóricas de las teorías psicoanalíticas, las teorías conductuales, las teorías cognitivas, las teorías existenciales, las teorías biológicas y la teoría tridimensional. Cada uno es para un tema de una clase o dos posiblemente, pero acá trataba de resumir para poder tener un enfoque global dentro de la historia, las contribuciones de estas corrientes para poder entender este fenómeno de la ansiedad. La siguiente. La teoría psicoanalítica, que dice Freud, define la ansiedad como un estado efectivo caracterizado por la aprehensión y una combinación de sentimientos y pensamientos molestos para el individuo. La ansiedad se concibe como resultado de la percepción, consciente o inconsciente, de los términos que ellos utilizan, por parte del individuo de una situación de peligro que se traduce en ciertos estímulos sexuales o agresivos y da lugar a la anticipación del ego. Freud en 1964, un estudio desarrollado por los otros actores que son ya en las épocas actuales sobre el psicoanálisis, tratando de establecer lo que ocurre en la persona en este nivel bajo estos criterios psicoanalíticos. Las distintas formas de neurosis, ahí utilizan el término neurosis, creo que los psicoanalistas son los que más han usado el término neurosis. Las distintas formas de neurosis están determinadas por la intensidad y el carácter que presentan a raíz de las experiencias traumáticas. Para ellos es un elemento importante el trauma y en función de la etapa de desarrollo psicosexual en la que se encuentra el individuo. Y para ellos, por ejemplo, un trauma viene a ser como una huella que quede indeleble en la persona durante su desarrollo. Y incluso algunos establecen que es como una huella que uno deja en el cemento fresco, que a veces si no se subsana en ese momento ya queda para toda la vida. Incluso establece que muchas de las personas que sufren una ansiedad posiblemente viene de épocas de que era niño, en sus relaciones, en el ambiente que tuvo, y quedó que un trauma que lo va acompañando de larga data. Por eso, el otro término que ahí viene, por ejemplo, que van a ver una clase sobre estrés postraumático, donde viene la reminiscencia del hecho vivido, a pesar que han transcurrido años. Lo que ocurre, por ejemplo, en la población de la época del terrorismo, el año 80, han transcurrido cerca de más de 30 años. Sin embargo, hay mucha gente que tiene esa reminiscencia del hecho vivido, tan igual que otro evento traumático son los desastres naturales. Entonces, acá Freud trata de ver cómo realmente vincula en ese nivel y mucho hace el desarrollo y centraliza mucho el término neurosis. La siguiente. Freud indica tres teorías sobre la ansiedad. Él trata de desarrollar, que una de lo he tratado de resumir, la ansiedad real, la ansiedad neurótica y la ansiedad moral. La ansiedad real que se establece entre yo y el mundo exterior se manifiesta como una advertencia para el individuo, le avisa de un peligro real que hay en el ambiente que lo rodea.
Y eso todavía se conserva. ¿Cuál es mi ambiente? ¿Cuál es mi entorno? ¿Cómo me afecta mi entorno? En ese nivel. Y los entornos del ser humano son distintos. El entorno más cercano a la familia, y muchas patologías se desarrolla en el ambiente familiar. De la teoría sistémica, por ejemplo, establece que a una persona que esté dedicada viene a ser la consecuencia, porque es de él, que es el receptáculo de todos los conflictos de familia que pueden tener. Y ampliando el entorno laboral, académico, social, etcétera, las sociedades también establecen. Verán que ahora, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tuvo un trabajo interesante, 12 criterios para establecer que una ciudad sea sana, hace muchos años. Y cuando nosotros lo comparábamos, Lima no cumplía ningún criterio. Ahora es peor. Entonces verán, el entorno va afectando a las personas. La ansiedad neurótica se extiende como una señal de peligro, pero su origen hay que buscarlo en los impulsos reprimidos del individuo, siendo esta la base de todas las neurosis. Se caracteriza por la carencia de objeto, estando el recuerdo del castigo o evento traumático reprimido, no se reconoce el origen del peligro. Entonces ahí, por eso viene su técnica de ellos, su autoanálisis, la asociación de ideas para explorar qué pasó en la vida de esa persona. La ansiedad moral, ahí coincide con la corriente existencialista, es conocida como la de vergüenza, es decir, aquí el super yo amenaza al sujeto con la posibilidad de que el yo pierde control sobre los impulsos. Ustedes saben que ellos establecen dos niveles, el super yo, el yo y el ello. El super yo es que controla y debe decir lo que es bueno y lo que es malo. Y yo lo que de una manera de comportamiento común y corriente que tenemos. Pero el ello, donde están las cargas instintivas, sobre todo vinculados a la agresividad y al afecto sexual, que algún momento afloran, depende del estado que la persona va cambiando. Por ejemplo, se dice, por ejemplo, cuando una persona consume alcohol, al inicio puede haber una desinhibición de sus niveles de control y puede salir algunas cargas instintivas de agresividad o de hechos de niveles sexuales que complican la propia existencia de esa persona en relación con su entorno. La siguiente, por favor. Vayamos a otra corriente de mucha importancia que ha aparecido y que realmente tiene mucha vigencia y mucha fuerza en las corrientes terapéuticas en la actualidad. Es la teoría conductual. Parte de una concepción ambientalista donde la ansiedad es entendida como un impulso que provoca la conducta del organismo. Entonces da mucha importancia qué ocurre en el medio. Hall, en 1952, conceptualiza la ansiedad como un impulso motivacional responsable de la capacidad del individuo para responder a una estimulación determinada. Entonces, respuesta que se da en ese nivel. La ansiedad se relaciona con un conjunto de estímulos condicionados o incondicionados que estimulan la respuesta emocional. La ansiedad actual está mantenida a partir de una relación funcional con un refuerzo tenido en el pasado. También tiene su historia de una manera que estímulos desencadenaron posiblemente ese estado de ansiedad y cómo de una manera ellos van precisando cómo el ambiente tiene una fuerza presencia en ese sentido en nuestros estados de ansiedad. El escenario en que se aprende la conducta de ansiedad a través del aprendizaje, observación y el proceso de modelado. Su teoría se basa en el aprendizaje. Se menciona que el ser humano va aprendiendo y va desaprendiendo. Va aprendiendo en el desarrollo de la vida, pero también va desaprendiendo conductas que no le favorecen. Sobre la teoría conductual hay bastante literatura y muy que se llevan también no solamente campo de la psiquiatría, sino a nivel de la docencia. Los profesores ya manejan varios criterios en este nivel y cómo ellos pueden ir moldeando una conducta. Ahí vienen pues, los modelos que posiblemente el modelo vicariano, que de alguna manera permite que ese modelo cómo puede influenciar en el desarrollo de estudiantes y también cómo los padres también son modelos de sus hijos. La siguiente. La teoría cognitiva, como les decía, esto es un resumen de alguna manera para entender todo lo vinculado a la ansiedad. Lázaro y Beck en la década del 70, las variables cognitivas empiezan a cobrar importancia en el ámbito de la psicología, dando lugar al enfoque cognitivista, centrados en el concepto de estrés y los procesos de afrontamiento, acentuan la importancia
de los procesos cognitivos. Acá entra ya unos criterios, lo que ocurre en las ideas, en los pensamientos, y en la construcción de estas ideas que pueden ser racionales o irracionales y cómo la persona toma un evento. La mayor aportación del enfoque cognitivo ha sido desafiar el paradigma estímulo-respuesta, que antes era para ellos muy concreto, que se había utilizado para explicar la ansiedad. Entonces, ellos empiezan a ver que no solamente eso, sino que ya hay algo más de lo que ocurre en el sistema nervioso central de la persona y de alguna manera cómo su respuesta que puede dar en determinados momentos. La siguiente. Es definitiva el eje cognitivo del individuo, muestra los pensamientos, ideas, creencias o imágenes que acompañan la ansiedad. Estos pensamientos inductores de ansiedad giran en torno al peligro de una situación determinada o el temor ante una posible amenaza. En la mayoría de los casos funciona de forma automática, es decir, el individuo apenas se da cuenta de que cuando se pone en marcha, por lo que no se puede controlar y cree firmemente que no están bajo su dominio. Y ahí vienen los pensamientos irracionales, las creencias irracionales que realmente mantienen un estado de ansiedad, y el trabajo es justamente en ese nivel del cambio de esas ideas o de creencias o imágenes que puede tener la persona. La siguiente. Sin embargo, Brover, Endel y Magnuson en el año 1976 aunan las aportaciones del enfoque cognitivo y de conductual. Se establece en ese nivel la conducta que debería determinar a partir de las interacciones entre las características de la persona y las condiciones situacionales que se presentan. En la ansiedad intervienen, según ellos, distintas variables cognitivas del individuo, pensamientos, creencias, ideas, y variables situacionales, estímulos discriminativos que activan la visión de la conducta. Verán cómo se van unificando las corrientes de esta escuela para entender mejor el fenómeno de la ansiedad, y al entender mejor el fenómeno de la ansiedad, posiblemente las respuestas y un tratamiento adecuado permita en ese nivel resolver las cosas, la situación que tiene el paciente frente a esta estado de ansiedad que realmente la persona sufre. La persona no se siente bien. Ustedes verán que un paciente que tenga un trastorno obsesivo compulsivo es dramático. La persona sufre, sabe lo que le está ocurriendo, pero no puede controlarlo. Y es difícil en ese nivel. Y creo que es una de las trastornos que da mucho nivel de limitación, porque al final de cuentas esta persona no logra desarrollar y por lo tanto abandona, por ejemplo, si es estudiante, su nivel académico, y si trabajador también se va limitando en ese sentido. Creo que dentro de los trastornos de ansiedad, uno de los que está generando bastante pérdida, que los trastornos obsesivos compulsivos, que posiblemente durante las clases van a ir observando y los seminarios. La siguiente, por favor. Vayamos ya a los factores biológicos, que realmente hay mucho desarrollo en este nivel. Sin embargo, he visto algunos aspectos que me parecen interesantes sobre la predisposición genética. Siempre nosotros hemos hablado factores predisponentes, factores precipitantes, factores desencadenantes y factores perpetuantes. Es interesante. Hoy a la mañana tuvimos clase con los de pregrado y presentaron un caso interesante. Entonces uno les va enfocando que ellos mismos analizan cuáles son los factores predisponentes, cuáles son los factores precipitantes en ese caso, cuáles son los factores desencadenantes y cuáles son los factores perpetuantes, para entender una idea en ese proceso largo de una enfermedad, cuáles son los que van influenciando, para darle la respuesta del manejo en ese nivel. Porque si yo no le doy respuesta, por ejemplo, el factores perpetuantes puede ser pues lo que significa el dejar la medicina, el nivel que lo lleve a la recaída. Entonces yo puedo tener ese paciente largas veces que va al hospital, va y viene y no hay pues. Ustedes saben cuando un paciente recae, depende del propio paciente. En los estudios demuestran en ese video que uno de los factores de recaída es el propio paciente. Otro factor de recaída de un paciente es la familia, porque a un momento le dice, ¿para qué vas a tomar medicación si estás bien? Y otro factor de recaída que los estudios han demostrado es el sistema. O sea, nosotros que somos parte del sistema, no explicamos en detalle lo que ocurre con la persona. Si le damos un medicamento, no le decimos cuáles son los efectos colaterales, cuál es la secuencia que debe tomar, etc. Y lo dejamos que él lo vea. Y cuando le dé un efecto colateral, posiblemente no me cae bien, baja la medicación o suspende. Entonces, en ese nivel hay que tomar en cuenta
el criterio de estos factores. Por ejemplo, acá hay predisposición genética. Una unidad biológica primaria condicionada genéticamente se ha encontrado en la mayoría de los trastornos de ansiedad, pero con mayor contundencia en el trastorno por pánico, trastorno obsesivo compulsivo y fobia social. Hay una fuerte carga genética en ese nivel. Los parientes en primer grado de los pacientes con trastorno por pánico tienen, entre otros, 4 o 7 veces más probabilidad de presentar el trastorno. La tasa de concordancia de trastorno obsesivo compulsivo es superior en los gemelos homocigotes que los discigotes. Los parientes de primer grado de pacientes con fobia social tienen más probabilidades de padecer el trastorno. Entonces verán que la fobia social se puede dar muy cercana a sus padres. Si sus padres no participan en eventos sociales, los hijos también. Esas situaciones también se la análisis. A veces no nos quedemos solamente en ver el paciente, sino en su entorno más cercano, qué antecedentes tiene la familia en ese nivel y qué actitudes se puede tomar para también trabajar con los familiares. La siguiente. Bueno, sobre la teoría biológica, ahí desde la base orgánica tiene, por ejemplo, su base en ciertas zonas del tallo cerebral que van viviendo, núcleos del RAFE, locus cerebrus, que están implicados en el desarrollo y transmisión de la angustia y el hipocampo y la amígdala perteneciente al sistema límbico. Todo se ve que una de las zonas más afectadas por esta ansiedad es el sistema límbico. El sistema GABA es el neurotransmisor de acción inhibitoria más importante. A veces funciona como ansiolítico y otras como generador de angustia. El sistema serotoninérgico es importante, pero en estrecha relación con la adrenalina y la dopamina juega un papel tranquilizante. Por lo contrario, ciertas hormonas tienen un rol destacado en todo lo relativo al estrés, el cortisol y en la ansiedad. Entonces veremos que la teoría biológica, de alguna manera, incluso la generación de los tranquilizantes, etcétera, de los mismos antidepresivos duales, de alguna manera tienen que tener su componente, ver lo que el correlato biológico y los cambios de los neurotransmisores que se pueden dar. Sí, este es un resumen de cada uno de los aspectos que comprende la teoría biológica de la ansiedad. La siguiente. La teoría existenciales, a mí me parece interesante tomar en consideración, que a veces uno no lo toma en cuenta. Que la persona, todas las personas tienen eventos culturales de su propia formación, eventos sociales de su interacción con otras personas y otros eventos que la persona en sí, de ver en qué sociedad se encuentra y cómo tiene un aspecto. Estas teorías facilitan modelos para la ansiedad generalizada en la que no hay estímulos específicamente identificados por una sensación de ansiedad crónica. El concepto esencial es que los individuos experimentan sentimientos de vivir en un universo sin sentido. Ya lo mencionaba a un momento, la filosofía existencial. La ansiedad es una respuesta al vacío que se vive en su existencia y en ese nivel, a no encontrar una razón de existencia, son personas que pueden llegar a otros niveles de hacerse daño o sentirse que eso no es su mundo y tendencia a alejarse. La siguiente. Esta teoría es otra teoría que ha ido apareciendo y que parece interesante. En la década de los años 70 se formó la teoría tridimensional de la ansiedad, según la cual las emociones se manifiestan a través de reacciones agrupadas en distintas categorías, cognitivas o subjetivas, fisiológicas y motora, o comportamental, las cuales correlacionan escasamente entre sí. Esto quiere decir que una persona puede mostrar una reacción muy intensa en la categoría subjetiva, moderada en la fisiológica e incluso leve en la motora, mientras que otras personas pueden mostrar todo lo contrario, llegando a la conclusión de que existe alta variabilidad interindividual en la reacción. ¿Qué nos dice? En ese nivel que la ansiedad depende de qué tipo de ansiedad, en la persona reacciona de diferente manera. Entonces es interesante darnos cuenta qué carga más tiene fisiológica o tiene más carga motora o también más carga subjetiva a lo que está pensando en la persona. Yo no he visto algunos estudios que se han ido desarrollando en ese nivel por ver de qué manera esta teoría tridimensional se va presentando, pero de alguna manera han dejado esa información que me parece interesante para distinguir que yo puedo tener un trastorno obsesivo compulsivo, pero cómo va repercutiendo en cada una de estas áreas. La siguiente. Ya para ir terminando, de alguna manera,
vayamos viendo los trastornos de ansiedad un problema de salud pública. En las últimas 3 décadas, o sea, 30 años, los trastornos de ansiedad han generado mayor investigación en comparación con otros trastornos psiquiátricos. Y aún así, muchos aspectos no logran resolverse. Y aún así, muchos manejos terapéuticos no logran su objetivo de ayudar a la persona. Y los estudios continúan. Yo conversaba con el doctor Juan Carlos Ocampo, revisando, he visto, por ejemplo, cursos dedicados únicamente y exclusivamente a estado de ansiedad. Revistas únicas y exclusivamente dedicadas a trastorno de ansiedad. Asociaciones vinculadas solamente a trastorno de ansiedad. En cambio, nosotros capaz no le hemos dado mucha fuerza en ese nivel, sin embargo, es lo que más se presenta en la consulta. En atención primaria, los estudios van demostrando que hay fuerte presencia de estos cuadros en la atención primaria. Capaz nosotros un momento hemos dado mucho peso a lo que significa, pues, trastornos psicóticos. Ustedes verán que la epidemiología va variando. Una cosa es lo que ocurre en el hospital Balizán o lo que ocurre en la Turrera. ¿Cuál es la demanda? Trastornos esquizofrénicos. En segundo lugar, puede ser trastornos depresivos. Y en tercer lugar, puede ser trastornos adictivos. Y en cuarto lugar, trastornos de ansiedad. Sin embargo, la demanda o los datos epidemiológicos en la atención primaria es totalmente contrario. Uno, lo primero es violencia. En segundo, trastorno de ansiedad. En tercer lugar, depresión. Pues, miento, tercer lugar, con su patología adictiva. Y en cuarto lugar, depresión. Entonces veremos que los niveles epidemiológicos dependen del lugar donde yo voy atendiendo. Y por eso es que este curso me parece importante darle toda la seriedad de ustedes para que en el futuro manejen bien estos casos. Porque algunos los consideraban, esta es la psiquiatría blanda, decían. Otros decían, la psiquiatría dura son los trastornos psicóticos. Y siempre nosotros tratamos, lógicamente, ya pues un esquizofrénico no sabe manejar porque es lo que ve en el hospital. El trastorno de ansiedad posiblemente se ve en el hospital general y con mayor fuerza en los centros de atención primaria. Y se han evidenciado los altos costos generados, tanto por la discapacidad que generan como por la disminución de la productividad nacional. Los estudios van demostrando que estos estados de ansiedad es gente productiva, gente que trabaja. Sin embargo, debido a las crisis que puede tener, no asiste al trabajo. Va perdiendo ese nivel. Capaz no se nota con mucha fuerza con un paciente esquizofrénico o un paciente deprimido, que sí está en este, por el alto nivel porcentaje de personas que adolecen este trastorno. Genera mayor discapacidad que otras enfermedades crónicas, han hecho el estudio, tales como la artritis, diabetes o hipertensión. La ansiedad crónica se ha asociado con uso excesivo de servicios médicos, psiquiátricos y no psiquiátricos. Como, por ejemplo, con los estudiantes en este curso de salud mental, con los estudiantes que ya terminaron, que es su último curso de salud mental, se hablaba en este nivel, por ejemplo, hay pacientes que todas las veces van a emergencia por la sensación de que tienen, digamos, un probable infarto cardíaco o un malestar digestivo. Y ellos le llaman, son caseritos. Siempre están ahí. Y es que estos son cuadros que posiblemente él tenga a un estado de ansiedad de una naturaleza no resuelta. Y por lo tanto demandan atención no solamente en hospitales, sino en hospitales generales. Y es una población que está ahí, que está pendiente, pero no hay una solución adecuada para ese nivel. Incluso yo pensaría que, por ejemplo, se han hecho guías de atención. Hay guías de atención. Ustedes saben que antes en los hospitales eran los protocolos de atención y después se avanzaba a las guías de atención, que de una manera es un respaldo al trabajo que nosotros hacemos. En los hospitales especializados se han hecho guías de atención a los que se indica la esquizofrenia, a la depresión y adicciones, pero no hay guías que yo sepa para trastornos de ansiedad. Y se necesita tener criterio en este sentido. Por eso que en este curso, con las clases que han dado los profesores y con los aportes de ustedes, vamos a tener una idea cabal de lo que ocurre con estos trastornos. Y qué es lo que ustedes posiblemente van a ver con mayor frecuencia. Y tenemos que dar una respuesta a esa demanda. ¿Cuál es la oferta que tenemos? ¿Es la oferta pertinente o no? O capaz no le damos la atención debida. La siguiente.
Seguimos con este trastorno de ansiedad, problema de salud pública. La ansiedad es el síntoma psicopatológico más común en los trastornos psiquiátricos en la población general, en este nivel. Y eso está demostrado en todo nivel. Su frecuencia en las mujeres duplica lo de los varones. Los trastornos de ansiedad resultan de la interacción existente entre los factores psicológicos, biológicos y sociales, está demostrado. La pérdida de seres queridos o su patrimonio podrían padecer secuelas psicológicas, entre ellas trastorno de ansiedad. Y en la actualidad muchas pérdidas. ¿Seguimos en ese nivel? Siguiente, por favor. Ya para ir concluyendo, por ejemplo, en el último, ustedes saben que hay eventos interesantes en el desarrollo de nuestra especialidad. Uno es el Día de la Salud Mental, que es el 10 de octubre, y el Día de la Psiquiatría es el 20 de noviembre. Y son fechas de donde, de alguna manera, es el Día de la Psiquiatría peruana. En cambio, cada país también tiene su día, pues, no coincide con la nuestra. Y en cambio, el Día de la Salud Mental sí es un evento a nivel mundial y donde la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de Salud toman algunos, digamos, algunos mensajes, algunos lemas que dan un resumen de lo que está ocurriendo. En el último hubo no hay salud sin salud mental. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, mayor inversión, mayor acceso para todos y para todos y todas en todas partes. Es decir, de alguna manera, agendar en las políticas de salud el problema de salud mental. Yo creo que nuestro país ha avanzado en esa línea. Tanto que puede haber buenos programas, puede haber buenos protocolos, pero si no hay presupuesto y no hay recursos, casi todas las reformas han fracasado en América Latina porque no se capacitaron los recursos humanos. Entonces, por ejemplo, este mensaje era interesante. Y ahí que menciona, las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a las Américas antes del COVID, con depresión y ansiedad como dos de las principales causas de discapacidad. La región también tiene el segundo nivel más alto de consumo de alcohol en el mundo. O sea, entonces, no solamente es en nuestro país, sino en América Latina. Tenemos el problema de la ansiedad y la depresión que genera discapacidad y después del consumo de alcohol en el mundo. La siguiente, por favor. Este es un cuadro y un trabajo realizado en nuestro país y ya vinculado a lo que estamos viendo, el problema de salud mental en el contexto COVID-19, ¿no? Y donde la ansiedad durante la cuarentena y de cada 10, 7 de cada 10 señalan haber sentido angustia, malestar en mayores, sobre todo en poblaciones en adultos medios y mayores. Entonces veremos que la ansiedad en esta época de la pandemia, de 10 y con la cuarentena, 7 personas ya han tenido niveles de ansiedad en ese sentido. Entonces es preocupante. Se menciona que después de la epidemia, de la pandemia del COVID, viene la pandemia vinculada a estos estados de ansiedad y depresión. La siguiente, este es un estudio último que ha sido publicado hace poco. Problema de salud mental en el contexto COVID-19. 3 de cada 10 personas presentan sintomatología depresiva. De este grupo, 4 los presentaban sintomatología asociada a depresión moderada o severa y 1 de 10 sufrió situación o refirió a ideación suicida. Entonces, otra área afectada es lo que indica a la depresión. La siguiente. Problemas de salud mental en el contexto COVID en niños y niñas. 1 de 4 niños sufren ansiedad por el confinamiento. Es el año 2020, encuesta en 6.000 niños, niñas y familias en Alemania, Finlandia, España, Estados Unidos, Reino Unido, para conocer cómo está afectando la emergencia sanitaria y el confinamiento obligado por el coronavirus en su estado emocional y psicológico. Entonces verán que este estado va posiblemente, los niveles y los datos epidemiológicos van a cambiar. Y dicho sea de paso, nuestra vida ya cambió por esto del COVID. Por eso que una de las razones por qué estamos haciendo estas clases es por el COVID.
Si no hubiese habido COVID, estaríamos en clases de otra modalidad, de otra forma. Bueno, entonces, ya nuestro estilo de vida ha ido cambiando en ese nivel, y nivel de atención también. Tal vez en psiquiatría el impacto no ha sido tan marcado, porque por lo menos con las consultas se puede ayudar. En cambio, otras especialidades es muy más complicado. La siguiente. Bien, quiero terminar con una cita de Bernardo Stamets. Este es un psicólogo argentino que es uno de los promotores de un estilo de vida saludable y que describe bastante. Y el que dice, naciste para ser libre, no seas esclavo de nada ni de nadie. No permitas que la ansiedad, concéntrate en las cosas importantes, que son las que multiplican tu energía. Las secundarias la roban. La felicidad es tu herencia y tu legado. Nadie te puede arrebatar. No te la arrebates tú mismo, sufriendo emociones tóxicas. Permite ser feliz. Celebra tu vida. Tú puedes vivarte muy nos llama a que realmente tenemos que hacer mucho sobre esta patología que media está dando daño y produciendo discapacidad de la población. Esos compromisos nos permite que las actividades de orden académico, las actividades de planes de atención y guías de atención tienen que responder a esta demanda. Y nuestros recursos, que son ustedes, salgan realmente con los instrumentos necesarios de poder dar una atención mínima a nuestra población para resolver estos problemas que la agobian y que le impiden sentirse bien. En ese nivel, sentirse bien con él mismo, sentirse bien con los demás y ser una persona productiva y contribuyente realmente al desarrollo de nuestro país. Con esto termino. No sé si hubiese alguna pregunta. Bueno, ha demorado un poco por